con 13 casos diagnosticados ayer, Matanzas con 9, Cienfuegos con 2 y Las Tunas con un paciente que se en el día de ayer. Como ustedes ven, son cifras elevadas en un número importante de provincias que expresan la transmisión, que también es importante, que se mantiene en nuestro país. Asintomáticos, el 48,8% de todos los días de ayer, en el acumulado el 54,4%, que es inferior a lo que tuvimos en los primeros momentos, pero de todas formas un número elevado de personas asintomáticas que se pueden dar cuenta que no podemos identificar quiénes son y quiénes no son. Incluso ustedes se dan cuenta que muchas veces cuando entramos en detalle de algún fallecido, lamentablemente, pues son personas que incluso se aíslan sin tener sintomatología por ser contacto de un caso positivo. Y después entonces que aparece la sintomatología y se corrobora el diagnóstico de la enfermedad. Por grupos de edades, nuevamente el grupo de menores de 20 años con un número elevado, 97, de ellos 78 en edades pediátricas, de los 97, de los 78, 4 menores de un año, pudiera decir 4 lactantes, y con este comportamiento ayer ya se acumulan 4.776 niños, jóvenes, adolescentes, en el grupo de 18 y menos años de edad que se confirman con COVID-19 en nuestro país. Activos todavía una cifra elevada, 708, recuperados el 86%, y el número de graves en el día de hoy pues incrementa a 2. El de 6 meses que estaba informado desde el día de hoy se mantiene grave, estable, pero grave, y un paciente de 18 años de edad que se encuentra también grave en el día de hoy. Ahí de 20 a 39, 315, de 40 a 59, 35, y de 60 y más, grupo de extremo riesgo. Pero primero tengo que dar muchas explicaciones. Ese es el de mayor riesgo, siempre se ha hablado en nuestra conferencia de prensa. Es el que normalmente se complica. Además, muchas de las personas que tenemos más de 60 años tenemos asociadas siempre algunas de las enfermedades que le llaman crónicas, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal, que es vulnerable a estas personas. Y que nos pasa igual que con los niños, ¿no? Sí, cómo no. Que los adultos tenemos una responsabilidad con estos grupos de población, responsabilidad que no se enfermen, que no se compliquen. Ahí el licenciado Roberto Romero del Centro de Vigilancia y la doctora Lisette, responsable de todo el programa de pediatría en el ministerio, nos apoyaron un poco. Lisette muy preocupada, es lógico, es una intensivista pediátrica que ve los riesgos que tenemos con este grupo de edad, y nos ayudaron gráficamente con algunos análisis. Ese primero es todo durante el año 2020 hasta que empieza a incrementarse, periodo en el cual hubo 1.173 casos en edades pediátricas. Ya después se ve un primer incremento con 531 casos en la quincena del 10 al 15 de enero, de 1.016 en la quincena del 16 al 31 de enero y de 1.432 en la quincena del 1 al 15 de febrero. Es un récord. Es un récord, realmente son cifras... Récord negativo. Son cifras alarmantes para la reflexión, que es el objetivo. Ahí en números se puede ver
cuántos en el 2020, en la próxima tabla, se ve que hay 2020 1.173 niños jóvenes en edad pediátrica diagnosticados. En el 2021, fíjense, hasta el día de ayer estamos hablando de 2.979. De un mes y 18 días. Entonces, pero esa es una reflexión para cumplir lo que tenemos que cumplir y que no lo hacemos negligentemente. Y ahí miren ustedes el número de menores de un año, 149, de 1 a 4 años todavía tiernos, 429, y así creo que de todos los grupos de edades. Hay grupos que están a continuación que lo que hacen es enfatizar. Ahí está en pantalla. Ahí está el año 2020 por grupos de edades, las quincenas de este año, cómo se ha ido incrementando. Muestra esto también con un grupo de barras que se ve el incremento ya en este año, eso es todo eso que se ve ahí, y ya finalmente el comportamiento de los lactantes. Ya esto que está aquí es lactante puro. Año 2020, 58 en todo el año. Ya el primero al 15 de enero, 16. En la segunda quincena de enero, 49. Y en la primera de febrero, 84. Entonces, nada, démonos cuenta del riesgo que estamos corriendo, porque además, como también dije un día, muchos de estos niños tienen lamentablemente comorbilidades asociadas, tienen otras enfermedades. Entonces lo hacen muy vulnerable a tener, no vulnerable a tu vida, estamos todos, quizás algunos inmunodeprimidos más, pero no es solo eso, es a la evolución tórpida que puede tener la enfermedad y que nuestros especialistas hacen un esfuerzo. De hecho, han logrado que no tengamos que lamentar ningún fallecimiento de ninguno de 20 años y menos, pero vamos a jugar el papel que nos toca a cada uno, porque realmente esa actitud negligente y irresponsable no es admisible, es para reflexionar. Bueno, importados 42 casos, como dije yo anteriormente, de la provincia Pinar del Río, 1 del municipio Pinar, de la provincia de La Habana, 15 casos, de 10 de octubre, de Boyeros y Centro Habana, 1, del Cerro y Habana del Este, 2 de cada uno, Plaza de la Revolución con 4 importados y Playa con 3. Firman 4 casos importados, 1 de Cárdenas, 1 de Perico y 2 de Matanza. En Cienfuegos, Aguada de Pasajeros, en Villa Clara 4 importados, de Corralillo 1, de Placetas 1 y de Santa Clara 2. El caso importado de Santi Espíritu y de Yaguajay, los 2 importados de Ciego, igual que en días anteriores de Morón, los 7 importados de Camagüey, pues 2 del municipio Cabecera, y de Florida, Minas y Nuevita, de Florida y Minas, 1 de cada uno, y de Nuevita 3 casos importados. En Granma, 2 del municipio Bayamo, en Holguín 5 del municipio Jibar y Mayarí, 1 de cada uno, y del municipio Cabecera, del municipio Holguín, 3 casos importados. Los 42 pacientes importados procedían de Estados Unidos 21, de Rusia 9, de México 6, de Alemania 3, de España 2 y de Jamaica 1. Y ayer se diagnostican 8 extranjeros, 8 personas extranjeras que se diagnostican con la COVID-19. Que procedían de Alemania, 2 rusos que también procedían de Rusia, un norteamericano procedente de los Estados Unidos, un
uno de Bahamas, procedente de Jamaica, un español y un de los dos son transmisión autóctona, el español de la provincia de Ciego de Ávila y el palestino de aquí de La Habana. Los importados, reitero, un poco superior a días anteriores, aunque como es natural, una cifra inferior en comparación con lo que tuvimos cuando teníamos un número importante de viajeros y en comparación con el número de autóctonos, que es transmisión propia. Ahora, doctor, bueno, hay algunas dudas. Ayer yo conversaba con Giselita García Rivero, que no está hoy con nosotros porque además está realizando otras labores como periodista de nuestro sistema informativo de la televisión cubana. Y le preguntaba, bueno, ¿por qué los casos, esta incidencia, se habla de casos importados que no van a la incidencia de las provincias? ¿Por qué esto? Si todos los días hablamos de casos importados y se da por cronograma la cantidad por provincias. Es una definición que se utiliza para muchas enfermedades, no es exclusivo de la COVID. Entonces, el caso autóctono es el que obedece a una transmisión dentro del territorio nacional. Esa persona no ha salido a ningún lugar, esa persona se infectó aquí en Cuba, que se puede de otro caso que haya sido confirmado, de a lo mejor de un caso que todavía no se ha identificado, se puede enfermar de una persona que arribó con la enfermedad y la transmitió. Ese es el autóctono, que es además el que se incluye dentro de la tasa de incidencia de un territorio, y la tasa de incidencia de La Habana es esta. Esos son los casos que se han infectado aquí, porque yo no tengo por qué incluir la tasa de incidencia de La Habana en el análisis, que además se hace el análisis para tomar medidas. La persona que arribó de un país que vino infectada ya con la enfermedad, no se infectó en Cuba, vino infectada con la enfermedad, lo que venía del periodo de incubación, todavía no tenía una manifestación, y que por el protocolo establecido, porque si no se estudiara a veces a lo mejor no se conoce, pero el protocolo establecido se le hace el PCR al arribo y se le vuelve a repetir al quinto día de haber arribado. Ese es el protocolo actual. Y en esa ocasión, bueno, pues son los casos que salen. Pero esa persona además, como se viene ya realizando desde el mes anterior, esas personas del aeropuerto van a un centro de aislamiento. Que este centro de aislamiento es en su provincia. Desde el aeropuerto van para allá. Y ahí hacen lo que llamamos la cuarentena, el aislamiento, que llegamos a hacerlo en el domicilio, y que se violentaron y se violaron muchas medidas y conllevó al incremento de la transmisión que estamos teniendo en el día de hoy, fue fundamentalmente, pues ese aislamiento ya se decidió hacerse en un centro de aislamiento, que ya se da con el resultado del primer PCR y con el resultado del segundo PCR al quinto día, que sea negativo. Por eso es que disminuye la transmisión por esta vía. Esa es la diferenciación, Pepe, que hay en ese sentido. Y que te reitero, se utiliza para muchas enfermedades, sobre todo enfermedades transmisibles en esta ocasión. Ahora, autóctonos, cifra muy elevada, 895. Pinar del Río con 44 casos autóctonos en 7 de sus 11 municipios. Pinar municipio, San Juan y Martínez 7, La Palma 5, Consolación del Sur, Los Palacios, Guane y Viñales con 1 cada uno. Como ustedes ven, Pinar ha tenido un incremento con una dispersión que es bastante importante. Artemisa con 21 casos autóctonos en 8 de sus 11 municipios. Bahía Honda con 7, San Cristóbal con 4, Guanajay con 3, Melena con 2 cada uno, Artemisa, Alquizar y San Antonio 1 cada uno. Como ustedes ven, una dispersión en su territorio. La Habana con la cifra más elevada, 512 casos autóctonos
en los 15 municipios de toda la provincia, que es lo que ha caracterizado una dispersión, primero una transmisión elevada y una dispersión importante. Habana Vieja y Centro Habana, con cifras elevadas, 46 y 55 respectivamente, Vieja con 63, Playa con 18, Boyeros con 34, igual que el C, Guanabacoa con 28, Arroyo Naranjo 39 y Habana del Este 33, Plaza de la Revolución 20 casos autóctonos, La Lisa 41, Marianao 21, Cotorro 26, Regla 14 y San Miguel del Padrón 14 casos diagnosticados. Reitero, Regla 14, San Miguel 40 casos diagnosticados. Ese es el comportamiento, ese es el alto número de casos, esa es la dispersión que tenemos en La Habana y que la complejidad epidemiológica que este territorio enfrenta con acción, pero realmente es elevada. Mayabeque con 43 casos autóctonos, una cifra elevada también. De los municipios de San José de las Lajas, el mayor número, 19, Madruga con 11, Nubes con 4, igual que Quibicán, Nueva Paz con 3, y Batabanó y Melena del Sur con 1 cada uno. Esta es la situación de la provincia de Mayabeque, que afecta a 7 de sus 11 municipios también dispersos. Matanzas confirma 5 casos autóctonos, provincia que se ha ido, que ha ido controlando su situación con todo el trabajo conjunto, su Consejo de Defensa, es una provincia compleja por todo lo que conocemos del movimiento de Matanzas. Sin embargo, es una provincia que ha ido controlando la situación epidemiológica. Y ayer lo que se confirma son 5 casos autóctonos, 2 del municipio de Cárdenas y de Jauí Grande, Jovellanos y Perico, 1 solamente. Se confirma un caso autóctono del municipio Cienfuegos. Villa Clara confirma 22 autóctonos, de Santa Clara 11, Caibarien 3, igual que Nicaragua, Placetas 3 también, y Cifuentes y Encrucijada con un caso autóctono cada uno. Santi Espíritu, un número elevado para el número que habían tenido, 22 casos autóctonos. Santi Espíritu Cabecera, este es Santa Clara, Santi Espíritu ya. Santi Espíritu Cabecera con 8, igual que Trinidad, Caraiguán con 5 y La Sierpe con 1. En Ciudad Ávila se confirman 11 casos autóctonos, 7 del municipio de Venezuela y de Ciudad Ávila, municipio, y de Morón, 2 de cada uno. Camagüey confirma 21 casos autóctonos, 11 del municipio Camagüey, 5 de Carlos Manuel, 3 de Esmeralda y 2 de Vertientes. Las Tunas confirma un caso autóctono del municipio Las Tunas. Esta es otra provincia que también ha ido controlando la situación, aunque nunca tuvo una transmisión elevada. 18 casos autóctonos en 4 de sus 14 municipios, el mayor número en el municipio Cabecera, 12, 3 en el municipio Sagua de Tánamo, 2 en Moa y 1 en el municipio de Nayarí. En Granma se confirman 18 casos autóctonos, también en una provincia que ha mantenido control sobre la enfermedad y que estamos observando un incremento en el número de casos, observando y trabajando su Consejo de Defensa y todos los organismos ahí. Bayamo con 14, Jiguaní, Niquero, Yara y Guisa con 1 cada uno. Santiago de Cuba con cifra inferior, alta pero inferior a días anteriores, 64 casos.
esperemos que se mantenga con las acciones que se hacen. El municipio de cabecera con la mayor afectación, 61, Palma Soriano con 2 y Sonoramaya con un caso autóctono. Había elevado, aunque había logrado ir disminuyendo el número. Hoy ha subido 76. El municipio de Guantánamo el mayor número, 43. San Antonio del Sur 14. El Salvador con 13 y Baracoa y Maicí con 3 cada uno. Y el municipio especial Isla de la Juventud, nuevamente con una cifra elevada de casos autóctonos. Se han hecho pases allí, se ha visto todo lo que se está trabajando, pero todavía es una cifra elevada el número de casos que se confirma. Con este comportamiento, bueno, pues Cuba con una tasa de incidencia de casos confirmados hasta el día de ayer de 106,8 por 100.000. Es una tasa superior a la del día de ayer, es lógico con el número de casos que se confirman. Esta es la tasa de incidencia en los últimos 15 días. La Habana incrementa a una tasa de 290,4. Guantánamo y Santiago, aunque disminuye su tasa, pero son las más elevadas en segundo y tercer lugar, 185,3 para Guantánamo y 153,7 para Santiago de Cuba. Y la provincia de Mayabeque, que se encontraba por debajo del municipio especial Isla de la Juventud en cuanto a tasa de incidencia, pues ustedes ven que ocupa el cuarto lugar con una tasa de 141,6. El municipio especial 121 y Pinar del Río 108,1, que es superior a la del día de ayer. La curva de tasa de incidencia que ustedes pueden ver ahí, como pueden apreciar, no disminuye. Todo lo contrario, se mantiene en una meseta, pero en una meseta alta. Se mantiene el 47,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba en los últimos 15 días de la incidencia en 12 municipios, 8 de la provincia de La Habana, 2 de Guantánamo y 1 de Mayabeque y 1 de Santiago. El municipio con tasa más elevada, Habana Vieja, que es el riesgo epidemiológico de este territorio, con una tasa de 193,2. Le sigue Centro Habana con 510,2, 98,8, La Lisa con 364,2, Hierro con 344, Guantánamo, Regla, Caimanera, Cotorro, 10 de octubre, Guanabacoa y Santiago de Cuba, que pasa a última posición en cuanto a las tasas de incidencia más elevadas de nuestro país. Rápidamente, La Habana, se puede ver la curva ahí que se mantiene elevada y con un incremento en el último día, disperso en todos sus municipios y con una apreciación hacia el incremento de los casos. Guantánamo, no obstante el número de casos que tuvo hoy, pero se ve que va disminuyendo, se mantiene en el 90% de sus municipios afectados y parece a disminuir por lo menos la valoración en los últimos 7 días. Y el municipio de Ateras no reporta ningún caso. No reporta ningún caso. Miren cómo Pepe defiende su territorio. No, es que llama la atención, sí, como este municipio montañoso, bastante cercano a la ciudad de Guantánamo, desde hace varios días no tiene incidencia. No ha tenido caso. No ha tenido caso. Es el único de nuestro país, de verdad. Y finalmente Santiago, que en orden de tasa de incidencia es el tercero del país, pues también con dispersión en todos sus municipios. Elevado todavía el número de casos, aunque parece en los últimos días que va a disminuir. Aquí se concentran las provincias de mayores tasas, de mayores complejidades. Siempre reitero que no es solo aquí, es Cuba completa, además con el movimiento de los cubanos, a pesar
de las limitaciones que hay de la movilidad, sin embargo siempre hay un movimiento. Y la rana, bueno, pues en todas las provincias tiene riesgo, pero hay provincias que son las que mencionamos aquí con tasa de incidencia mayor, yendo ahora al municipio especial Isla de la Juventud, que indiscutiblemente la transmisión es mucho mayor. Finalmente en Cuba, con 43.484 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, con una cifra inferior pero todavía muy alta de casos activos, 4.947, es el 11,3% de todos los diagnosticados. De ellos el 98,8%, o sea 4.888 con una clínica estable. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 4 personas en nuestro país con COVID-19, lo cual hace un acumulado de 291 fallecidos y una letalidad de 0,67%, con la cual estamos totalmente insatisfechos y trabajamos para que realmente se logre reducir más, pero que es inferior a la del mundo, que se mantiene en 2,21, y la región de las Américas, que se mantiene en 2,6% en comparación con el día anterior. Las 2 personas al inicio de la pandemia, los 54 ya diagnosticados que han retornado a sus países. Ayer se logró dar un número de altas superior a los ingresos, 47 más, estamos hablando de 984 altas. Eso es lo que nos permite realmente ir reduciendo el número de activos y, como es natural, incorporando personas a su recuperación en sus domicilios, ya siendo negativos al último PCR que se les realiza. Y con estas 984 altas ayer, pues ya el 87,8% de todas las personas que han tenido COVID, estamos hablando de 38.190, pues se encuentran recuperados en estos momentos. En terapias intensivas, las terapias intensivas de Cuba, una cifra inferior a la de días anteriores, estamos hablando de 59 pacientes, todavía elevados, todavía de mucho riesgo, y de esos 59, 28 en estado crítico y 31 graves. Esos son los datos finales, el gráfico final, donde lamentablemente ya tenemos que ver que en los primeros 19 días de este mes, ya la cifra de casos confirmados en el mes supera la que tuvimos el mes anterior, que fue la más alta de toda la pandemia. Estamos hablando hasta el día de ayer con 15.892 casos confirmados en nuestro país. Reitero, y se ve gráficamente, supera todo lo que habíamos tenido anteriormente y, como natural, supera la del mes anterior, que fue la más alta que habíamos tenido. Un número también muy elevado de fallecidos, 75 hasta el día de ayer, la cifra más alta en número absoluto que habíamos tenido en un mes fue en enero, que fueron 70, y pudiéramos decir que la letalidad, la tasa de letalidad es de 0,47%. Pudiéramos decir que es baja, pero cuando analizamos la tasa de mortalidad es elevada en nuestro país, y realmente tenemos que reducir este número de fallecidos con todas las acciones que se realicen por nuestro personal de salud, que se por la población, que nos ayude a controlar, que participe activamente en el control de la enfermedad, el cumplimiento de las medidas que se reiteran. No hay una oportunidad en la cual no hay un consejo de defensa, no hay una transmisión, no hay una reunión del Grupo Temporal Nacional donde no se reitere la necesidad
del cumplimiento. Y algo que reiteramos mucho en cuanto a que puede incidir en el comportamiento de los fallecidos, es el asistir inmediatamente al médico ante los primeros síntomas. A los puestos de salud. A donde sea, tu médico de familia, el policlínico, el hospital. Por suerte en nuestro país, por suerte no, por la revolución que tenemos. Sí, señor. Y el sistema de salud disperso en toda Cuba, una persona puede ir a su médico de familia, a su policlínico, a un hospital, a un instituto directamente, y ser atendido y que le hagan el diagnóstico que definan COVID, no es COVID, es sospechoso, después del tratamiento, porque el tratamiento en las primeras horas de identificación de una persona con COVID, eso, para decirlo de alguna manera que se ejemplifique, salva vidas. Realmente es muy importante. Bueno, hasta aquí, Pepe, la situación compleja, pero bueno. La situación del país, ya han escuchado al doctor Francisco Durán García. A pesar de todas las acciones de control epidemiológico que se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional, sigue subiendo la tasa de incidencias en este mes de febrero. Se reportan en el día de hoy 4 fallecidos, un total elevado de ingresados en nuestros centros asistenciales infectados por COVID-19, 19.907 cubanas y cubanos. Sospechosos se reportan 3.391. En el día de ayer fueron estudiadas 17.145 muestras y de ellas fueron 937 positivas. Quiero decirles que de estas 937 casos, lamentamos el fallecimiento de 4 personas. Ya se reportan en total 201 fallecidos en nuestro país por la COVID-19. En el día de hoy fueron dadas 984 personas de alta. Y bueno, esta es la situación epidemiológica según la información que ha dado el doctor Francisco Durán García. Recibimos ahora a Abraham Herrada, el compañero de lengua de señas que se incorpora a esta información epidemiológica de nuestro país. Vamos a una pausa, luego retornamos con la información internacional. Cuidarnos con una nueva sonrisa, cuidándose usted, nos cuidamos todos. Seguimos en esta conferencia de prensa conociendo la situación epidemiológica ahora de nuestro planeta con el doctor Francisco Durán García. Doctor. Sí, solamente una rectificación que me plantea que cuando yo informé el fallecimiento del paciente de Bahía Honda, dije que era de la provincia de Pinar del Río y realmente de la provincia de Artemisa, que es el fallecido que inicialmente dijimos en la conferencia. Sí, el mundo, bueno, pues se plantea que va bajando. De todas formas, ayer 298.338 casos confirmados en el mundo, ya la cifra se incrementa a 22.622.700, a 22.622.771 casos activos y 111.900 casos confirmados. Han fallecido 2.456.217 personas con COVID-19 en el mundo, y eso, como ya había dicho anteriormente, con una letalidad de un 2,21%. En las Américas fue el 44,94% de todos los casos del mundo se encuentran o se confirman en la región de las Américas o se han dado en la región de las Américas, epicentro de la pandemia, con una cifra total de 49.889.553 casos confirmados. Y
con una cifra acumulada de fallecidos de 1.179.647, letalidad de 2,36%, superior a la del mundo, y un número en números absolutos en lo que representa ese número fallecido muy elevado. Ayer con 11.224 casos activos en el día de ayer. Como ustedes ven, las noticias de una reducción del número de casos, de un control de la pandemia, de los millones avanzando en cuanto a la inmunización, pero todavía con una complejidad muy alta la situación de la pandemia, con un número muy elevado de casos diariamente y con un número de fallecidos muy elevados también. Ahí yo quería referirme, antes de terminar, a algo que va a ocurrir en nuestro país a partir del lunes, que queremos que nuestra población participe activamente, que el lunes se va a desarrollar la 60 campaña de vacunación antipoliomielítica. Ustedes dirán, bueno, es que todo lo demás continúa, las demás actividades de salud. Y uno de los grandes éxitos de nuestro país y de las revoluciones del sistema de salud es realmente el programa de inmunización, que ha permitido, yo sacaba los datos ayer, ha permitido que antes del triunfo de la revolución solo estaban eliminadas 2 enfermedades prevenibles por vacuna. Siempre lo digo, hay enfermedades que con una vacuna se controlan y otras que no tienen vacuna, que son mucho más difíciles. Solo 2 estaban eliminadas. La fiebre amarilla, que se había eliminado en 1908, transmitida por el mosquito de Haití, y la viruela en 1923. Hay unas imágenes de la vacunación antipolio. Ahí la tiene usted. La tiene, muy bien. Después, entre el 62 y el 2021, se han mantenido 6 enfermedades prevenibles por vacuna eliminadas en nuestro país. Y algunas, como el tétano, la meningitis por el hemófilo influenza de tipo B, la fiebre y la enfermedad meningocócica que tanto daño ocasionó, pues se encuentran controladas. Yo me refería a que el lunes comienza la 60 campaña de vacunación antipoliomielítica oral, bivalente. Son las goticas esas que se le dan a los niños. Eso se va a hacer la primera semana del 22 al 27 de febrero y la recuperación del 1 al 6 de marzo. Y se van a vacunar todos los niños menores de 3 años. Ese es el universo. Todos los niños menores de 3 años van a ser vacunados. Y se van a reactivar, se le va a poner también una dosis a los niños de 9 años de edad. ¿Por qué? Porque ese es el esquema que se utiliza en nuestro país para mantener esta enfermedad que causa mucha invalidez en el mundo, que en nuestro país antes de la revolución, y que fue la primera que se logró la eliminación con la campaña de vacunación, que siempre sabemos el papel que jugaron los CDR, que participó la población, y que se logró eliminar de nuestro país desde el año 1962, reitero, la primera, pues lograrla mantener eliminada, reitero. Todos los niños de 3 años y menos, hay quien dice hasta recién nacidos, hasta de 2 años, 11 meses y 29 días y demás. Esto se va a hacer para evitar la aglomeración, para evitar la concentración en los vacunatorios, pero en los consultorios del médico de la familia también. Llevar los niños allí a los Llevarlos, como se ven de imágenes, protegido el personal de salud, protegido los padres que lo acompañan, y que realmente se pueda desarrollar con disciplina, con orden y sin riesgo para la transmisión de la COVID-19. Es la información que queríamos completar en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, por habernos dado a conocer la situación epidemiológica de nuestro país.
Antes de la despedida, reitero, hoy Cuba reporta 937 casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 4 personas. De esta manera ponemos punto final a esta transmisión, a esta conferencia de prensa. Mañana volveremos nuevamente a las 9 en punto